Estoy mal por prohibirle a mi hijo tener contacto con su padre después de que me dejó tras descubrir mi infidelidad. Aunque yo solo buscaba protegernos, fingí que el padre de mi hijo me golpeó para quedarme con la casa, el coche y la pensión. Lo destruí legalmente. Lo saqué de nuestras vidas. Años después, mi hijo me miró a los ojos y me llamó monstruo. No sé qué esperas al leer esto. ¿Una disculpa? ¿Un arrepentimiento sincero? Tal vez. Pero lo cierto es que cuando estás acorralada, con miedo de perderlo todo, haces cosas que jamás pensaste. Y a veces, ni tú misma sabes dónde está el límite entre proteger a tu hijo y protegerte a ti misma. Yo tenía 28 años cuando todo pasó. Mi hijo, Leo, tenía apenas 6. Era mi mundo, mi motor. Lo tuve joven, en medio de una relación que al principio parecía promesa y después se volvió rutina. Aunque suene a cliché, me enamoré de alguien más. No fue pasión, fue escape. Alguien que me escuchaba, que me hacía sentir vista, que me hacía sentir viva, hasta que mi esposo lo descubrió. Esa noche fue un infierno. No hubo golpes. No los necesitó. Su mirada lo dijo todo. Me gritó, sí. Con todo el dolor de alguien que se dio cuenta de que su familia ya no era suya. Me dijo que lo había traicionado, que no me reconocía. Por dentro, yo sentía que no tenía derecho a defenderme, pero lo hice. Porque así de jodida estaba mi capacidad de asumir culpas. ¿Ni siquiera vas a escucharme? Le dije, mientras él recogía sus cosas. No tengo nada que decirte. Ya lo dijiste todo con tus acciones, respondió, sin mirarme. Me quedé sentada en el suelo del pasillo con Leo dormido en el cuarto, sintiendo que mi mundo se acababa. Pero no porque hubiera perdido a mi esposo, sino porque sabía que, si él se iba, también se llevaría todo. La casa, el coche, la estabilidad. Esa noche llamé a mis amigas. Una me dijo que me tranquilizara, que los hombres siempre vuelven. Otra me sugirió que negociara con calma. Pero hubo una, Mariana, que me habló sin filtros. Hazlo tú antes que él. Si se divorcia primero, te va a dejar sin un peso. Denunciarlo. Finge que te agredió, di que temes por tu vida. Quédate con todo. Me escandalicé al principio. ¿Mi esposo? ¿Violento? Jamás me había puesto una mano encima. Ni un grito fuerte había cruzado los límites. Pero la semilla estaba plantada. 3 días después me entregó los papeles de divorcio. Sin drama. Sin súplicas. Directo. Voy a seguir cumpliendo con Leo. Pero no quiero volver a verte. Nunca, me dijo, con esa voz de quien ya no tiene lágrimas. Ahí fue cuando lo decidí. Fui al hospital. Inventé una agresión. Me tomé fotos con maquillaje y moretones falsos. Compré un certificado psicológico. Lo denuncié por violencia de género. En mi país, basta con una denuncia para que un juez dicte una orden de alejamiento. Lo arrestaron esa misma noche. Leo preguntó dónde estaba su papá. Le dije que se había ido. Que no nos quería. Que no iba a volver. Lloró. Dios, cómo lloró. Me abrazó, y yo sentí que lo estaba protegiendo. Pero también sentí que le estaba robando algo que nunca podría devolverle. Con la denuncia en marcha, el juez me concedió todo. Orden de alejamiento permanente. Pensión alimentaria. Custodia total. El coche. El derecho de permanecer en la casa. Mi abogado intentó ponerla a mi nombre. Pero mi esposo fue más astuto. La dejó a nombre de Leo. Así empezó todo. Con una mentira que me salvó de la ruina, pero me condenó de por vida. Durante años repetí la misma historia. Tu padre nos abandonó. No te ama porque no le importas. No quiere saber de nosotros. Lo dije tantas veces que comencé a creérmelo. Leo dejó de preguntar. Yo seguí adelante. Medio tiempo en una tienda, pareja nueva, vida tranquila. Nadie me cuestionaba. Nadie sabía. Lo poco que sabía mi conciencia, lo escondía bajo la alfombra de lo hice por Leo. Pero ahora que estoy escribiendo esto, sola, sin casa, sin pareja, sin hijo,
Me doy cuenta de algo que nunca quise admitir. Ese día, yo no perdí a mi esposo. Ese día, destruí a un padre, a un hombre, a una vida entera. Lo más retorcido es que en su momento sentí que era lo correcto. No por venganza. No por maldad. Por miedo. El miedo fue el cemento con el que construí cada parte de la mentira. Después de la denuncia, mi esposo, o mejor dicho, mi ex, fue arrestado. No pasó mucho tiempo en comisaría, pero la orden de alejamiento se hizo efectiva al instante. No podía acercarse a la casa, a mí, ni a Leo. Cuando su abogado intentó negociar, le cerré la puerta en la cara. Literalmente, no quiero saber nada de él. Que lo arreglé con un juez, le dije, conteniendo el temblor en mi voz. Estaba asustada. No de él, sino de lo que había hecho. El proceso fue sorprendentemente fácil. En mi país, el sistema protege a las mujeres, y yo sabía qué hilos mover. Mi amiga Mariana me había guiado paso a paso. Fotos, certificados falsos, testimonio emocional en el juzgado. Incluso logré que me dieran una ayuda estatal temporal por víctima de violencia doméstica. Leo era pequeño. No entendía. Solo preguntaba, mamá, ¿cuándo vuelve papá? No va a volver. Amor. Nos dejó. No nos quería. Esa fue la primera mentira. También fue la primera vez que vi cómo una mentira se clava en los ojos de un niño. Leo bajó la cabeza. No lloró. Solo se quedó en silencio. Como si su pequeño corazón no supiera cómo procesarlo. Con el tiempo, dejó de preguntar. Yo comencé a repetir la historia como si fuera una verdad incuestionable. En reuniones, con maestras, con mis padres, él nos abandonó. Se fue con otra. Nunca llamó, ni por el cumpleaños. Sabía que era mentira. Pero cada vez me sentía más cómoda con el relato. Como si repetirlo lo hiciera menos terrible. Mi ex intentó comunicarse. Al principio por canales legales. Luego por cartas que nunca leí. Sé que envió regalos. Los devolví sin abrir. Una vez incluso vino a la puerta. No abrí. Lo vi por la ventana, esperando bajo la lluvia con una carta en la mano. Leo estaba en la escuela. Yo solo lo observé. Me escondí detrás de la cortina, como una criminal. ¿Lo odiaba? No, ¿me odiaba a mí misma? Un poco más cada día. Pero el tiempo pasó. La mentira se convirtió en una estructura sólida. Leo creció creyendo que su padre era un cobarde. Un ausente. Un fantasma que decidió no luchar por él. Mientras tanto, yo era la madre fuerte, la que lo crió sola, la que trabajaba medio tiempo pero le daba todo. La heroína. El dinero seguía llegando. La pensión. El fondo universitario que él había creado. Todo en orden, como si él nunca hubiera desaparecido. Mi abogado me aconsejó dejar la casa a nombre de Leo para no levantar sospechas. Eso me dio estabilidad. Seguridad. Un escudo. Así pasaron los años. Leo tenía 10. Luego 12. Después 15. Nunca volvió a hablar de su padre. Mi relato era tan firme, tan detallado, que él no dudaba. A veces me preguntaba si sentía rencor, pero su forma de evitar el tema me tranquilizaba. A los 16, me junté con Sergio, un tipo amable al principio. Correcto. Sin hijos. Sin preguntas. Encajó en la rutina. Leo lo toleraba, aunque nunca se llevaron bien. Yo pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero no fue así. Siempre había una tensión silenciosa entre ellos. Como si Leo supiera, incluso sin saber, que algo no cuadraba. Cuando Leo cumplió 18, se fue a estudiar fuera. Yo lo ayudé con los trámites. Todo pagado con el dinero que yo había ahorrado. No mencionó a su padre. Yo tampoco. Entonces, el silencio. 1 año y medio sin saber nada. De vez en cuando me escribía. Pocas palabras. Estoy bien. Exámenes duros. Gracias por todo, ma. Nada más. Pensé que lo había hecho bien. Que todo había valido la pena. Que mi mentira había sido la mejor decisión. Hasta que un día, sin aviso,
Leo me llamó. Ma. Vuelvo este fin de semana. Quiero hablar contigo. A solas. Mi estómago se apretó como un puño. Algo en su tono era distinto. Más grave. Más decidido. Como si hubiera estado esperando este momento. No dormí esa noche. Limpié la casa, cociné su comida favorita, le preparé su antigua habitación. Sergio estaba nervioso, pero yo lo tranquilicé. Solo quiere vernos, le dije. Pero por dentro. Temblaba. Cuando llegó, lo supe de inmediato. Leo ya no era el niño que dejé ir. Era un hombre que venía a buscar respuestas. Esa palabra me revoloteaba en la cabeza como una mosca que no podía espantar. Cuando Leo cruzó la puerta de casa, supe que algo había cambiado en él. No era su ropa, ni su peinado, ni siquiera su postura. Era su mirada. Era como si llevara años viendo el mundo a través de un cristal empañado. De repente, alguien lo hubiese limpiado por él. Me abrazó. Frío. Correcto. Una cortesía que dolía más que cualquier reclamo. Sergio intentó bromear. Decir algo como ya era hora de que volvieras a casa. Pero Leo solo le sonrió por compromiso. Luego me miró a mí. ¿Podemos hablar a solas, ma? Sentí un nudo en la garganta. Asentí. Caminamos hasta la cocina. Cerré la puerta. Me senté frente a él. Entonces, sin rodeos, lo soltó. ¿Es cierto que papá me abandonó? Me paralicé. ¿Cómo dices? ¿Que sí es cierto? ¿Que si fue él el que se fue? ¿Que si nunca quiso saber de mí? ¿Que si todo lo que dijiste todos estos años es verdad? Mi corazón latía como un tambor de guerra. Claro que es verdad. Leo nos dejó. No volvió a llamarnos nunca. Yo te crié sola. ¿Por qué estás preguntando eso ahora? Porque papá murió. Silencio. Me quedé helada. ¿Qué? Murió hace 2 meses. Cáncer de páncreas. Me buscó antes de morir. Me escribió. Me mandó todo. Cartas, fotos, documentos, transferencias bancarias, hasta una copia de la denuncia que le hiciste. Sentí como se me salía el alma del cuerpo. Leo, eso no puede ser. Te está confundiendo. Tu padre siempre fue manipulador. Yo te protegí. ¿Protegiste qué? Me interrumpió, con la voz quebrada. ¿De qué me protegiste? De un hombre que me amaba y que jamás dejó de intentar buscarme. Te gritó aquella vez. ¿Recuerdas? ¿Qué clase de padre hace eso? Tenía derecho a enojarse. Lo traicionaste. Aún así jamás me dejó de buscar. Me escribía cada cumpleaños. Guardaba dibujos míos. Tenía una cuenta donde depositaba todo para mis estudios. ¿Sabías eso? ¿Sabías que me pagaste la universidad con el dinero de él y me lo hiciste creer tuyo? Leo, escúchame, yo tenía miedo. Pensé que él me lo quitaría todo. ¿Qué me dejaría en la calle? Solo hice lo que creí mejor para ti, mejor para mí. Gritó, golpeando la mesa con el puño. Me arrancaste a mi padre. Me mentiste toda la vida. Intenté acercarme. Me apartó. Leo, por favor. Yo no sabía qué hacer. No tenía nada. Tenía miedo. Me equivoqué, sí, pero lo hice por ti. No, lo hiciste por ti. Solo por ti. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me dejaste despedirme de él. En la carta que me dejó, me pidió que te perdonara. ¿Puedes creerlo? Él. Perdón. A ti, lloré. Por primera vez en años, lloré con rabia y culpa a la vez. Él te dejó la casa, murmuré. Por eso no pude ponerla a mi nombre. Siempre pensé que fue por despecho. Nunca imaginé. ¿Aún así seguías con la orden de alejamiento activa? ¿Aún así le quitaste la posibilidad de acercarse a mí legalmente? Yo no podía dar marcha atrás. Todo estaba en proceso. Tenía miedo de que nos demandara. Tenía miedo de que te llevara. Nunca quiso llevarme. Solo quería verte. Solo quería abrazarme. Pero tú lo convertiste en un monstruo. Sergio entró en ese momento sin saber lo que pasaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritan? Leo se levantó de golpe. No te metas.
Oye, soy tu padrastro. Tenme respeto. Tú no eres nadie para mí, le gritó Leo. Tú viviste del dinero de mi padre mientras dejabas que mi madre mintiera durante años. Basta. Intervine yo. No hables así de Sergio. No. ¿Por qué no? ¿Sabes lo que se siente darte cuenta de que toda tu infancia fue una mentira? ¿De que todo lo que creías sobre tu padre fue manipulado por tu propia madre? Sergio avanzó, encendido. No me faltes al respeto, pendejo. Tú no me hables así, le gritó Leo. No eres nada en mi vida. Fue ahí cuando pasó. Discutieron. Como animales enjaulados. Gritos. Empujones. Yo en medio, tratando de detenerlos. Pero ya no era una familia. Era un campo de batalla. Sergio fue el primero en perder el control. Su puño voló sin aviso y se estampó contra el rostro de Leo. El golpe sonó seco, brutal. Leo retrocedió tambaleando, tocándose las cejas sangrantes con una expresión más dolida por la traición que por el golpe en sí. ¿Estás loco? Grité, interponiéndome. Es mi hijo, Sergio, respirando agitado, me miró con ojos desorbitados. Tu hijo es un malagradecido, después de todo lo que hicimos por él. Leo se limpió la sangre con la manga, en silencio. No respondió. Solo lo miró. Gracias, dijo con frialdad. Solo necesitaba esto. ¿Esto? Pregunté, sin entender. Un golpe. Una agresión. Algo que me permitirá no sentirme culpable por lo que voy a hacer. El silencio se hizo espeso. ¿De qué hablas? De que esta casa es legalmente mía, respondió, clavándome la mirada. Papá me la dejó. Lo sabías. Aún así seguiste viviendo aquí como si fuera tuya. Como si todo lo que tenías te lo hubieras ganado tú. Sentí como se me aflojaban las piernas. Leo, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. Te crié. No me criaste. Me programaste. Me llenaste de odio hacia un hombre que nunca dejó de amarme. Me educaste en la mentira. Me robaste años que ya no puedo recuperar. Intenté agarrar su brazo. Se apartó. No tienes derecho, dije, más suplicando que reclamando. Tú no tenías derecho a mentirme. A usarme. A manipular mi historia. Me arruinaste la infancia, mamá. Ni siquiera tuviste el valor de decirme la verdad cuando la descubrí por mí mismo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Sergio, cruzado de brazos, aún jadeando. Echarlos. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Qué? Recibirás una carta legal. Tendrán 30 días para desalojar. Yo me voy ahora. Pero será lo último que hagan aquí. No puedes. Soy tu madre. Es nuestra casa. No. Es la casa que mi padre me dejó y que tú ocupaste mintiéndome cada día. Lo vi alejarse, herido, firme, con sangre en la mejilla y determinación en la mirada. Quise correr tras él. Detenerlo. Rogarle. Pero no pude moverme. Sergio empezó a maldecir. A decir que no podía hacer eso, que era un crío malcriado, que lo iba a demandar. Yo solo me derrumbé en el suelo. 2 semanas después, llegó la carta. Un burofax frío, legal, definitivo. Teníamos 30 días para irnos. No había espacio para súplicas. Intenté llamarlo decenas de veces. Mensajes. Correos. Audios. Nada. Silencio absoluto. Cuando quedaban 5 días para que el plazo se cumpliera, decidí contraatacar. Fui con un abogado. Le conté mi versión. Le dije que viví en esa casa más de una década. Que tenía derecho. Que Leo se había vuelto agresivo. Que tenía miedo. Me miró con interés. Me pidió pruebas. Le mostré el vídeo de la discusión. Recortes donde se veía a Leo gritar. A Sergio interviniendo. Así, presentamos la demanda. Reclamé la casa como compensación por los años vividos y por el supuesto maltrato psicológico. Pedí una orden de alejamiento. Una última jugada. Entonces Leo, por fin, me llamó. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Dijo sin saludar. Al fin contestas. Por favor, Leo, esto no tiene que ser así.
Soy tu madre. ¿Y tú te das cuenta de lo que me estás demandando? ¿Estás diciendo que te agredí? ¿Otra vez lo mismo? No te agredí yo. Tengo pruebas. Tú gritaste. Me intimidaste. Sergio te defendió. Tengo el vídeo completo. Muestra cómo ustedes me arrinconaron. Cómo ese tipo me golpeó. No puedes hacerme esto, Leo. Me estás dejando sin nada. Tú ya lo hiciste. A mí. Padre. A mí. Ahora es tu turno de vivir las consecuencias. Soy tu madre. Me debes respeto. Te debo la verdad. Ya la conoces. La llamada terminó. Una semana después, llegó la audiencia. Ahí, todo se terminó de romper. Todo lo que construí con mentiras, miedo y silencios estaba a punto de romperse frente a un juez, frente a mi hijo y frente a mí misma. El día de la audiencia amanecí con el estómago revuelto. No comí. No hablé. Sergio intentó animarme, como si un comentario sarcástico o un apretón en el hombro pudiera cambiar algo. Cuando llegamos al juzgado, Leo ya estaba ahí. Traje oscuro. Solo. Sin expresión. No me saludó. No me miró. Yo lo observaba como si fuera otra persona. Tal vez lo era. Tal vez lo volví otro cuando le robé su historia. El juez llegó. El ambiente se volvió asfixiante. Mi abogado expuso nuestro caso, que yo había vivido más de 10 años en esa casa, que la había mantenido, que Leo era emocionalmente volátil, que mi integridad estaba en riesgo y que por eso necesitaba una orden de alejamiento y la permanencia en la propiedad. Presentó fragmentos de vídeo donde se veía a Leo gritando, exaltado, empujando a una silla al fondo. Ella está en peligro, dijo mi abogado. Su propio hijo ha mostrado conductas agresivas y amenazantes. No tiene a dónde ir. Su estabilidad depende de permanecer en esa vivienda. Respiré. Por un momento, creí que tal vez, solo tal vez, el juez me daría la razón. Y entonces, Leo habló. Con calma. Con voz firme. Pero sin odio. Eso fue lo que más me desarmó. Su absoluto control. Su señoría, quiero presentar el mismo vídeo, pero completo. El juez asintió. En la pantalla del juzgado comenzó a reproducirse lo que realmente había ocurrido. Yo mintiendo. Yo manipulando. Sergio insultando. Sergio lanzando el puñetazo. Leo tratando de hablar. Yo gritándole que no podía hacerme eso. No había cortes. No había narrativa. Solo la verdad. Cruda. Nunca levanté la mano contra ella, dijo Leo. Solo fui a hablar. Me enfrenté a una vida de mentiras. Lo único que pedí fue la verdad. Esta fue su respuesta. Luego entregó una carpeta. Aquí están las cartas de mi padre. Las transferencias. Las pruebas de que envió dinero todos estos años para mi manutención y educación. Todo lo administró ella. Con conocimiento completo de que provenía de un hombre al que denunció falsamente. Tengo también copia de la denuncia original, el informe médico falsificado y testimonio de la persona que ayudó a crear esa historia. Mi garganta se secó. Durante más de una década, continuó, me hizo creer que mi padre era un monstruo. Q me había abandonado. Pero él nunca dejó de buscarme. Nunca dejó de amarme. Lo descubrí demasiado tarde. Murió antes de que pudiera abrazarlo. Y hoy, estoy aquí solo para reclamar la verdad que me arrebataron. El juez hojeó los documentos en silencio. Su mirada oscilaba entre Leo y yo. Hasta que habló. Señora, si tanto desea una orden de alejamiento de su hijo, la tendrá. Como no hay base legal para permanecer en una propiedad que no le pertenece, deberá desalojarla en 48 horas. Me quedé sin aire. Además, continuó el juez, sin levantar la voz, deberá pagarle a su hijo los 30.000 pesos restantes del fondo universitario que el padre había creado y que usted utilizó sin justificación documental. Eso no es justo. Grité, soy su madre. No puede dejarme sin nada. Usted se dejó sin nada, señora, respondió el juez, con una frialdad glacial. Quise mirar a Leo. Quise suplicarle. Pero él ya no estaba ahí para escucharme. Solo dijo, lo siento,
pero ya no puedo cargar con todo esto. Se fue. Sergio me miró, me culpó en silencio. Luego también se fue. Yo me quedé sola, en medio del juzgado vacío, temblando, mientras mi mundo se caía como un castillo de cartas mal construido. Lo había perdido todo. Mi hijo, mi casa, mi dignidad. No tenía a quien culpar más que a mí misma. Eso es lo que más duele, que no puedo culpar a nadie más que a mí misma. Han pasado 5 días desde que la policía vino a desalojarme. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo cajas, silencio y miradas frías. Leo no estaba. Mandó a su abogado, con una orden clara y definitiva. Sergio ni siquiera me acompañó. Se marchó 2 días antes, dejando una nota con una frase que todavía repaso en mi cabeza. Nunca supe en quién confiar, en lo que decías o en lo que callabas. Ahora estoy en un pequeño departamento de una sola habitación, con lo poco que logré reunir antes de que me echaran. La nevera suena cada tanto, como recordándome que estoy viva. A veces me pregunto si eso es una bendición o un castigo. He pensado en escribirle a Leo. Lo intento todas las noches. Abro el chat, escribo un mensaje, lo borro. ¿Qué le puedo decir que no suene excusa? ¿Cómo le pides perdón por robarle a su padre, su verdad, su infancia? La última vez que lo vi fue en la audiencia. Ni siquiera me miró. Supongo que ya no quedaba nada entre nosotros más que un historial de errores. Hay noches en las que me convenzo de que lo hice por él. Que solo era una madre desesperada. Que protegía nuestro futuro. Pero en el fondo sé que eso es mentira. No lo hice por él. Lo hice por miedo a estar sola, a perder el control, a enfrentar las consecuencias de mi propio fracaso. El miedo es un pésimo arquitecto de decisiones. Lo peor no es haber perdido la casa. Ni el dinero. Ni siquiera a Sergio. Lo peor es la ausencia. El silencio donde antes había una voz que me decía mamá. La sombra de una infancia que falsifiqué con palabras dulces y realidades alteradas. La imagen de un hombre que sí quiso ser padre y al que convertí en enemigo. ¿Me merezco todo esto? A veces creo que sí. A veces creo que no. Otras noches me despierto, creyendo escuchar a Leo llegar de la universidad, tirando su mochila en el sofá, pidiéndome comida. Me levanto y solo hay silencio. El mismo que yo sembré. Me he convertido en una historia que nadie quiere escuchar. En una advertencia que no se grita, pero se siente. En el eco de una mentira que duró tanto. Que cuando terminó, ya no quedaba nada real. A veces me miro al espejo y no reconozco a la mujer que veo. ¿Esa era yo? ¿Siempre fui así? El otro día encontré una de las cartas de Leo cuando tenía 7 años. Decía, mamá, cuando sea grande quiero cuidarte como tú me cuidas a mí. Ahora me pregunto si lo está haciendo. Porque cuidarme, tal vez también era hacerme pagar. Aquí estoy, pagando.